Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar esta noche. Bienvenidos. Feliz semana. Feliz semana y feliz noche. Gracias por estar acá con nosotros nuevamente en esta serie sobre eventos finales con un énfasis en la salud mental. Así que vamos a orar para entrar en el estudio de la palabra en esta noche. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, de abrirla, de permitir que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, nos prepare, y nos edifique, Señor, y podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros en esta noche y que salgamos de aquí, Señor, con esperanza, sabiendo que tú estás al control de todo lo que va a acontecer en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por los textos bíblicos, gracias, Señor, porque nos explican claramente todo lo que tú quieres decirnos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos. Quiero decirles que el diablo odia el hecho de que él perdió una batalla. ¿Ok? Él perdió una batalla, no, él perdió la batalla. Una batalla decisiva en la cruz del Calvario, él la perdió. Lo vimos ayer sábado. En la cruz del Calvario, Satanás perdió la batalla. Así que él ha hecho y está haciendo, hermanos, miles de cosas para que el efecto de la cruz pierda su valor. Lo que la cruz logró, Satanás tiene la intención de que eso se pierda, de que el efecto de la cruz se pierda. Así es que Satanás piensa que él va a ganar la batalla final. Eso es lo que él piensa. Así que va a tratar de hacer todo lo que pueda para que el efecto de la cruz se pierda en nuestras vidas. Así que una de las estrategias modernas que Satanás va a utilizar para deshacer el efecto de la cruz, recuerden que él perdió la batalla en la cruz, así que él va a hacer todo lo posible para que eso pierda sentido en la vida de las personas. Una de esas herramientas de Satanás es la creencia de que Dios no conoce el futuro. Esa es una de las estrategias de Satanás. Dice, bueno, pastor, pero no me parece tan importante eso, vamos a explorarlo. Una de las estrategias es de que Dios no conoce el futuro. Una joven nos decía recientemente, pero es que no puedo aceptar que Dios conozca el futuro. Porque si Dios sabe todas las cosas, entonces eso quiere decir que yo no soy libre. Porque entonces si Dios sabe todas las cosas, todo lo que yo haga, Dios ya lo sabe, por lo tanto yo no tengo libertad, no soy libre, Dios lo sabe todo. Y me puse a pensar en ese razonamiento de esa muchacha, ¿verdad? Pero esta teoría de que Dios no conoce el futuro se llama la teología del proceso, así le llaman los eruditos que han estado en esto, la teología del proceso, y tiene como fundamento eso. Dios no conoce el futuro, Dios sabe, Dios está en proceso de desarrollo, así que Dios está abierto a las decisiones que tomen los seres humanos y a medida que el ser humano tome decisiones, Dios se va enterando también del futuro. O sea, eso niega la omnipresencia de Dios. Así que o Dios sabe todos los detalles de la vida humana y el futuro completamente, o simplemente Dios no sabe y está esperando darse cuenta del futuro a medida que los hombres. Pero esas dos cosas no pueden pasar junto con la idea de que Dios conoce el futuro. Así que esto es muy importante, hermanos, en la crisis que viene, es saber que Dios conoce el futuro. Si Dios realmente conoce el futuro, entonces yo tengo que estar confiado, porque Él sabe qué es lo mejor para mi vida. Así que yo puedo tener metas, puedo tener planes, puedo tener mi sueño, pensar en mi familia, en lo que le va a venir a mis hijos, en lo que le va a venir a mi familia. Puedo estar confiado, puedo tomar decisiones basadas en la palabra de Dios y porque sé que Dios conoce el futuro. Pero si Dios no conoce el futuro, entonces yo tomo mis propias decisiones, entonces por lo tanto la cruz pierde efecto. Porque la cruz es un Dios que pensó en mí, que murió por mí y me dice, hay esperanza. Tú eres importante para mí, si no yo no hubiera venido a morir. Yo morí porque te amo, te quiero y tengo un futuro para ti y para tu familia. Por lo tanto, aquí estoy yo, acéptame. Y si Dios no conoce el futuro, entonces la cruz pierde efecto. Entonces esa es una de las estrategias de Satanás en los últimos tiempos. Dios no conoce el futuro. Por lo tanto, mis hermanos, la Biblia dice en Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 16... Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y también Dios dice, separados de mí, Juan 15:5, separados de mí, nada podéis
hacer. O sea que Dios está diciendo, o sea, ustedes confíen en mí, ustedes dependan de mí. O sea, hermanos, es una libertad que no es que es una libertad aparte de Dios. Es una libertad en el sentido de que yo quiero ser fiel a Dios, quiero servir desinteresadamente a Dios y yo tengo esa libertad para escoger servir a Dios por amor, entregarle mi vida, ponerle las manos o simplemente seguir con mi vida. Esa es la libertad de la que nosotros tenemos. O sea, no es un poder autónomo aparte de Dios. ¿Okay? La Biblia dice que la libertad viene con el dador de la vida, o el dador de la vida viene con la libertad. Por eso dice Juan capítulo 8 versículo 36. Si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Eso dice la palabra de Dios. Si el Hijo de Dios nos libera, Él nos colocará libre, seremos completamente libres. Juan 8:36. Y también dice la palabra de Dios, hermanos, que Cristo vino a liberar a los cautivos. Cristo vino a liberar a los cautivos. Eso dice, ¿verdad? Si el Hijo de Dios los liberta, ustedes serán verdaderamente libres. O sea, somos libres. Podemos escoger servir a Dios o podemos escoger no servir a Dios. En eso se refiere la libertad. ¿Okay? Y también la Biblia habla de que Dios viene a liberar a los cautivos. En Isaías 61:1 dice que Dios nos viene a liberar. Algunos textos no necesariamente tenemos que buscarlo. Lucas capítulo 4 versículo 18, que es bien conocido por nosotros. Mateo 11:28, aquí está Lucas capítulo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha venido para ungir con buenas nuevas y me ha enviado para sanar y libertar a los cautivos. O sea, Dios, somos libres porque Dios nos ha hecho libres. ¿Ok? Así que, y Dios nos llama y nos dice, venid a mí si estáis trabajados y cansados y yo les voy a dar libertad. Eso es muy importante para entender los eventos finales. Estamos poniendo unas bases durante estas noches para luego meternos en el viaje por todos los eventos finales. Pero esto es importante saberlo porque nos va a dar la seguridad de que cuando estemos pasando por esas pruebas difíciles, que vamos a hablar de eso, vamos a tener que saber que Dios está en control porque ya lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Ahora, ¿dónde está la verdadera libertad? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. La Escritura dice claramente, lo hemos visto ahora en todos estos versículos, Segunda de Corintios 3, 17 dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Vamos a ver si ese es el texto. Segunda de Corintios 3, 17 tengo aquí. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Ok? Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así que mis hermanos, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Bueno, hermanos, nosotros a veces, donde está el Espíritu, 2 Corintios 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces la gente dice, no somos libres porque no sabemos el futuro. No, la libertad está en que usted está confiando en Dios. Eso es ser libre. Bueno, porque miren, la verdadera libertad viene desde el interior. Hay gente que está libre, pero están presos interiormente en la cárcel interior. Jesús realmente era una persona libre. Él confiaba en su Padre, él depositaba toda su confianza en él. Hermano, yo he pasado por cirugía. Yo he entrado al quirófano un par de veces con ciertas cirugías. Y eso que me van a poner anestesia. Y yo he estado, hermanos, ansioso una noche antes, un día antes, preocupado. Y a veces me preocupo. Y eso que me van a sonar y me van a poner con anestesia. Jesús, en las horas antes de su muerte, donde lo iban a crucificar, donde lo iban a clavar, donde lo iban a azotar, estaba tranquilo, comiendo y bebiendo con los discípulos. ¿Usted se imagina eso? Alguien sabiendo que esta noche, que a mí en la mañana me van a matar, me van a meter clavos, me van a torturar. ¿Usted cree que yo voy a dormir esta noche? ¿Usted dormiría? Jesús estaba tranquilo y hasta cantó. Lean el relato para que dice, y después de comer y beber, cantó. La verdadera libertad es esa. Estaba tranquilo, él dijo, yo estoy en las manos de mi Padre, Él tiene planes para mí y yo sé lo que yo voy a estar tranquilo. Yo me deprimiría, pero Jesús estaba tranquilo. Y comió con su traidor. Comió ahí con él, hizo un pacto con ellos, sabiendo que el traidor estaba ahí, no importaba. Él hizo ese pacto con ellos. Esa es la verdadera libertad, en medio de una tormenta y él tranquilo durmiendo. ¿Ok? Así que somos verdaderamente libres. Muchos estamos ansiosos, muchos están deprimidos. Esto pasa mucho en nuestras vidas. Y hay gente que se enferma de depresión, hay gente que se enferma de ansiedad. Y los hermanos a veces no entienden. Ay, que tú no tienes fe. Mucho cuidado, hermanos. Sí, muchas veces ellos tienen fe, pero la fe se ha debilitado. La fe, recuerden que la fe tiene tamaños. Jesús dijo que si tu fe fuera como un granito de mostaza,
O sea que la fe tiene tamaño. A veces la fe crece, pero a veces la fe se debilita. Y hay gente que se deprime porque se llena de cargas, de preocupaciones. Y cuando una persona se deprime, hermanos, y todo lo demás, lo que tenemos que ayudarlos, orar por él, pero tiene que empezar a mirar más allá de la crisis y empezar a ver, como lo vamos a ver ahorita, en el Salmo 77, el que escribió el salmista, ahí habla, y dígame si estos no son síntomas de depresión. Salmo 77 en el versículo 3, en adelante, miren lo que nos dice. Me acordaba de Dios y me conmovía. Oiga, Asaf, que es el que escribió este salmista, dice: yo estoy tranquilo. Por eso es que cuando usted visita a la gente, cuidado, no se puede estar hablándole de Dios a todo el mundo. Usted va a un entierro, usted va a una gente enferma, hay que tener mucho cuidado. Me acordaba de Dios y lloraba. Sí, ¿y dónde estaba Dios?, decía él. Me acordaba de Dios y gritaba. O sea, mejor, ¿verdad? A veces me quejaba y lloraba y desmayaba mi espíritu. Eso es, ¿verdad? Se desmayaban mis emociones, me deprimía. Ahí sigue diciendo más adelante y dice que Dios no le dejaba pegar los ojos. Versículo 4. Y Dios no le dejaba pegar los ojos. Eso es que no dormía. Con la depresión la gente no duerme, está ansioso. Eso es depresión. Me quejaba de Dios y lloraba. Me quejaba de Dios, no podía dormir. Señales de depresión. Y la otra señal, y no hablaba. ¿Ustedes no han visto que la gente que se deprime y no quieren hablar con nadie? De Dios no quieren saber nada. Se deprimían y todo eso. Pero miren ahora lo que la dirección que toma. El versículo 10 dice: dije para mí, enfermedad mía es esta. En otras palabras estoy diciendo, ya sé, la enfermedad mía es esta. Esta es mi enfermedad. Mi enfermedad es esta, que perdí de vista a Dios. Pues ahora traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. O sea, hermano, aquí está ocurriendo lo que conocemos en psicoterapia como una terapia narrativa. El salmista se está haciendo una terapia narrativa y está diciendo: ok, estoy pasando por este dolor, pero ¿saben qué? En vez de enfocarme en lo negativo, voy a enfocarme en las cosas positivas. Voy a empezar a escribir otra historia de mi vida y no me voy a quedar aquí en el dolor, sino que voy a mirar hacia aquí, voy a escribir una nueva página y me voy a acordar de las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Y entonces empezó a cambiar la historia, empezó a escribirla. Mi dolor es que pensé que Dios había cambiado. Eso es lo que está diciendo allí. Mi enfermedad es esta, sigue diciendo el versículo 11. Me acordaré ahora entonces de las obras de Dios y haré memoria de sus maravillas antiguas. Voy a acordarme de las cosas que Dios ha hecho conmigo, de las maravillas de Dios. Mi dolor es este. O sea, en otras versiones dice: mi dolor es que pensé que Dios había cambiado, pero Dios no ha cambiado. ¿Ok? Así que, mis hermanos, eso es importantísimo que lo tengamos presente. Y dice inmediatamente: voy a enfocarme en lo positivo, voy a ver. Y entonces cambia el enfoque de su dolor hacia un enfoque. Eso es lo que vamos a tener que hacer cuando venga el tiempo de angustia. Tiempo de angustia va a ser difícil y usted no se puede quedar en las circunstancias que lo están rodeando. Un decreto de muerte, ¿verdad? Todo lo que venga, lo que va a venir. Vamos a hablar de eso. Entonces, y usted no se puede quedar ahí. Estamos aquí poniendo las bases para que usted vea cuál debe ser el sentimiento, cuál debe ser el acercamiento, la mentalidad que usted tiene que tener en los tiempos de angustia. ¿Ok? Así que eso dice allí. Cuando se conoce a Cristo, mis hermanos, uno es liberado. Uno descubre lo que dice el Salmo 119, 165. Cuando uno conoce a Dios y se relaciona con Él, uno llega a decir, como dijo en el Salmo 119, 165, gran paz tienen los que aman tu ley. Gran paz tienen los que aman tu ley. Esa es la paz que usted llega a tener en su vida cuando usted llega a conocer de Cristo. Y usted llega a pensar, como dice en Romanos, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a analizar un poquito. Vamos ahora a ir a lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto. Porque lo que sucedió con el pueblo de Israel y cómo Dios los liberó enfrente del Mar Rojo y los enemigos atrás, lo mismo va a suceder, pero en una escala global con el pueblo de Dios en los últimos tiempos cuando estemos pasando por los momentos difíciles que vienen. Lo mismo que Dios hizo con el pueblo lo va a hacer con nosotros, pero a una gran escala.
Por lo tanto, es importante que meditemos en lo que sucedió allí para que cojamos esperanza cuando vengan los momentos difíciles. Analicemos eso. Así como hubo unas plagas que fueron desatadas en Egipto para liberar al pueblo, va a haber unas plagas. En Éxodo, en el capítulo 8, del 8 al 11, habla de las plagas. Pero en Apocalipsis 18 habla de que también unas plagas van a ser derramadas por todo el mundo. Lo mismo va a suceder en los últimos tiempos. Recuerden que nosotros, ¿verdad?, somos un prototipo de lo que pasó con el pueblo. Vamos a ir siendo guiados por Dios. Ellos fueron llevados a la tierra prometida. Nosotros vamos a ser llevados en nuestro camino hacia el cielo. Y Dios va a hacer lo mismo que hizo con el pueblo, con ellos. Así como Cristo condujo al pueblo a través del mar y destruyó a sus enemigos, así también lo va a hacer en los momentos difíciles. Éxodo capítulo 6, versículo 6. Éxodo capítulo 6, versículo 6, dice allí: por lo tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo los sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido, con juicio grande, dice Dios. Yo los voy a liberar, yo los voy a liberar. Entonces, Babilonia, los enemigos del pueblo de Dios en ese tiempo nos van a oprimir, pero Dios los va a tratar a ellos como ellos nos trataron a nosotros. Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 18, versículo 20. Lo que Dios va a hacer con Babilonia. Así como ellos nos trataron a nosotros, Dios va a tomar venganza para que tengamos fe, mis hermanos, en lo que Dios va a hacer. Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 18, versículo 20, lo que Dios hará con Babilonia cuando ellos traten de hacer lo mismo que hicieron con nosotros. Vamos a ver si aparece el texto, ustedes lo pueden. Apocalipsis 18, 20. Ahí está. Eso es lo que va a hacer Dios con ellos. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Lo mismo que ellos hicieron Dios. O sea, Dios está encargado, Dios está en el negocio de llevarnos y protegernos. Lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en ese tiempo, en Éxodo capítulo 19, versículo 4, Éxodo capítulo 19, versículo 4, miren lo que le dice Moisés al pueblo de Dios. Éxodo en el capítulo 19, en el versículo 4, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo yo los tomé a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. O sea, Dios le está diciendo, ustedes vieron lo que yo hice con ellos, pues, ¿por qué pero miren esa última parte. Y los he traído a mí. ¿Cuál es el propósito de la liberación? ¿O cuál es el propósito cuando Dios nos ayuda en las pruebas? Traerte hacia Él. Os he traído a mí, o sea, los he liberado, han pasado por pruebas. Al final es para que se acerquen más a mí y se consagren a mí. Por eso cuando Dios nos libera es para traernos a Él. Los he traído hacia mí. Hacia mí. El propósito de todo es que usted cada día confíe más en Dios. Ese es el propósito. Con alas de águila los saqué, los llevé, ¿verdad? Ese es el propósito, acercarnos más a Dios. Hermanos, ¿se acuerdan la parábola de la oveja perdida? La parábola de la oveja perdida, cuando Dios encontró la ovejita perdida, no le dijo, tonta, ¿por qué te perdiste? ¿Quién te mandó a salir? ¿Ah? Tú no debiste irte, mira, tonta, y la regañó. ¿Hizo eso? La cogió, la cargó, la montó en sus brazos y la llevó de vuelta al redil. ¿Ok? Eso fue lo que hizo Dios. No le dijo, no la regañó, ¿por qué te perdiste? Ni nada por el estilo, hermano. O sea, yo quiero que capten el cuadro. O sea, Cristo está comprometido en guiarnos. Cristo está comprometido en acompañarnos en nuestro camino hacia la tierra prometida. Él no nos va a dejar solo. Él no nos va a dejar solo, sino que está comprometido a guiarnos paso a paso, a acompañarnos. Él ha dicho que no nos va a dejar. O sea, Dios es responsable de guiarnos en medio de los eventos finales. Entonces, ¿por qué angustiarnos, hermano? ¿Por qué angustiarnos con la persecución? ¿Por qué angustiarnos con todo eso? ¿Saben por qué nos angustiamos? Porque nos imaginamos solos pasando por esa situación. Por eso es que nos angustiamos. Pero si usted se imagina que Dios está con usted guiándolo, usted no se va a angustiar. Él ha dicho en Mateo capítulo 28, versículo 19, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él ha dicho, sin mí nada podéis hacer. O sea que es absolutamente necesario que Dios nos acompañe. Porque si Él ha dicho que sin Él nada podemos hacer, eso quiere decir que Él tiene que estar con nosotros.
automáticamente, porque sin Él nada podemos hacer. Entonces, si usted confía en Dios, Él tiene que estar ahí, porque dice que sin Él nada pueden hacer. Automáticamente, absolutamente, Dios está comprometido a guiarnos en medio de toda la situación, hermanos. Ahora, la pregunta es si estamos dispuestos. Dios está comprometido a guiarnos. Ahora, la parte de nosotros es si estamos dispuestos a que Él nos cargue y nos lleve. Bueno, ya sé que están haciendo algunas preguntas algunos. Pastor, pero ¿y los mártires? Porque va a haber mártires. Bueno, no vamos a hablar de eso ahora, pero tengo mi respuesta. Esta semana la vamos a hablar porque alguien dirá, ¿y los mártires? Va a haber mártires. Pero tú nos estás diciendo ahora, pastor, que Dios, bueno, hasta ahora, hermanos, concéntrense en que Dios está comprometido a guiarnos y acompañarnos en los momentos difíciles finales. Con plagas, con todo decreto de muerte, Dios está allí. Miren, vamos a ver un poquito la escena del Mar Rojo. Éxodo capítulo 14, versículo 10. Qué interesante, hermanos. Ellos están huyendo. Éxodo capítulo 20. La noche antes de la huida, Dios hizo un milagro, el mayor milagro que pudo haber allí cuando lo sacó de ahí de la tierra de Egipto. Los sacó grandemente, los sacó con oro, los sacó con plata. Dice, y no hubo en ellos ni uno enfermo. ¿Ustedes creen que en 400 años de esclavitud no iba a haber gente enferma? Y habían paralíticos, ciegos. Pero esa noche, con tal de que salieran todos en sus piececitos, hizo un milagro masivo. O sea, Dios está comprometido a ayudarnos. Dios está comprometido aquí. Y no solamente eso, lo sacó con oro y con plata de allí. Y dice allí el versículo, y cuando Faraón se hubo acercado, y esta es una escena, que da risa, hermano. Miren ahora. Y cuando el Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y si, vamos a leer el otro texto. Vamos a ir al versículo 11. Vean lo que dice el versículo 11. Yo me dio risa esto cuando lo leí, hermano, porque me parece una escena humorística. Miren. Oye, pero Moisés, ¿no había tumbas en Egipto mejor para traernos aquí y morir en el desierto? Oye, pero mejor hubiéramos muerto allá en Egipto. Allá había mejor cementerio que aquí. ¿Sabes lo que es morir aquí tirados en el desierto? ¡Wow! No había mejores tumbas allá. O sea, tanta la desesperación. ¿No se parece eso un poquito a nosotros? Tráiganlo a su vida personal. Cualquier crisis en la cosa, el recibo de la luz, esto, lo otro, que el hijo que salió por acá, y enseguida uno empieza a ver todo trágico. Y enseguida todo es, nos vamos a morir, se va a acabar esto. La desesperación, la ansiedad. Cuando Dios les ha dicho, miren, yo los voy a sacar, los voy a guiar. Entonces ellos dicen, mejor era morir allá estábamos bien. No somos así muchos de nosotros, hermanos, trágicos. Y miren la respuesta de Moisés. Versículo 13. Miren Moisés, qué respuesta. Moisés dice en el versículo 13, no temáis. Versículo 13, no temáis. Éxodo capítulo, ahí mismo, pero en el versículo 13 dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque esos egipcios que tú estás viendo ahí ya no los van a ver más. Amén. Esta es la experiencia del tiempo cuando vamos a pasar de la persecución y cuando venga toda la crisis final. Esta es la misma experiencia que nosotros tenemos que tener. Dios está diciendo, esto que tú estás viendo allá, confía en mí que eso no lo vas a ver más. Amén, hermanos. Qué maravilla, hermanos. Los tiempos finales, Dios está al control. El Señor peleará por ustedes. ¿Cuántos creen que Dios peleará por nosotros? Amén. Dios peleará por nosotros. Por eso es que yo cuando veo esto, cuando se habla de la persecución y se habla de todo y la gente se asusta y ¿qué va a pasar? Por eso es que hemos decidido traer estos temas para ustedes, para que nos enfoquemos, hermanos, en la salud mental, en la paz que sobrepasa todo entendimiento que Dios quiere darnos. Dios quiere guiarnos en este tiempo de angustia. Necesitamos, hermanos, que Dios nos lleve, que Dios nos cuide. Por lo tanto, necesitamos desarrollar una amistad más profunda con Dios. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 29, refiriéndose a esta escena del pueblo. El pueblo miró acá, pero Moisés le dijo, no, miren a Cristo. Y dice Hebreos capítulo 11, en el versículo 29 dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. ¿Cómo pasaron? Por fe. ¿Cómo usted va a caminar en los momentos de la crisis final? Por fe.
por fe, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Así que evidentemente, hermanos, cuando ellos desviaron su vista del enemigo y la concentraron en Cristo, entonces Dios empezó a actuar. Si ustedes leen en el Salmo 77, en el versículo 15 en adelante, Salmo 77, en el versículo 15, miren lo que dice ahí describiendo lo que pasó. Con tu brazo redimiste al pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Sigue diciendo el versículo 16. Dice allí, versículo 16 de Salmo 77. Dios, te vieron las aguas te vieron, el versículo 16. Te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron cuando vieron eso, el poder de Dios. Versículo 17. Las nubes derramaron inundación de agua, tronó el cielo, se discurrieron tus rayos. Versículo 18. Y se oyó el retumbar de tus truenos, tus relámpagos alumbraron al mundo y se estremeció y tembló. A través del mar fue tu camino, tus sendas entre las muchas aguas, aunque no se vieron tus huellas. Wow. Cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y dejamos de mirar las circunstancias que nos rodean y enfocamos la vista en Cristo, el mar se empieza a abrir. Yo no sé qué prueba estás tú pasando, que tengas el mar rojo enfrente, los enemigos atrás. Debes mirar a Cristo y confiar en Él. Hacer la parte que nos toca y Dios hará la parte que Él ha prometido que va a hacer. Hermanos, pero ¿saben cuál es nuestro más grande peligro? ¿Saben cuál es nuestro más grande peligro? Yo quiero que me acompañen en Éxodo 34. ¿Ustedes creen que este pueblo de Israel él se olvidó de lo que les había pasado? Ellos no se olvidaron de esta crisis del Mar Rojo. Nunca se olvidarían de eso. ¿Quién se puede olvidar de eso? Nadie se puede olvidar de lo que le pasó. Ellos no se olvidaron. Pero miren ahora Éxodo capítulo 32, versículo 24. Ellos no se olvidaron del Mar Rojo, pero de algo sí se olvidaron, y es el mayor peligro que nosotros estamos enfrentando como pueblo. Es esto que está aquí, Éxodo capítulo 32, versículo 4. Nunca se olvidaron de la experiencia del Mar Rojo, de quien los sacó. Pero vamos a ver lo que dice Éxodo. Ahí está. Hablando del pueblo de Israel, cuando Moisés no bajaba, ellos se asustaron. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril y hizo un becerro de oro de fundición. Y entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No se olvidaron de la experiencia del Mar Rojo, pero sí se olvidaron quién los había sacado. ¡Wow! Hermanos, y entonces empezamos a hacer una serie de ídolos y empezamos a hacer una lista interminable de ídolos, y está el Dios del dinero, está el Dios de la finanza, el Dios de la posición, el Dios de la carrera, el Dios del sexo, y tenemos una lista sin fin de dioses, así como el pueblo de Israel, hermanos, y Dios quiere que nos demos cuenta de nuestra impotencia, de que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos y cómo tenemos que acercarnos a Él. En los tiempos finales tenemos que saber que Dios va a hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Dios va a hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por sí mismos. O sea, Dios quiere que nos percatemos de la crisis que viene. Dios quiere que estemos pendientes, hermanos, que no es cosa fácil lo que viene. Hay una crisis que viene, una crisis enorme. Pero podemos tener esperanza, hermanos, y podemos llegar a confiar en Dios más que nunca antes. ¿Se acuerdan las escenas de la tierra? Dios los había liberado. Ahora les dice: vayan y posean la tierra prometida. Llegó el tiempo de poseer la tierra prometida. Mandan unos espías. Caleb y Josué dijeron: eso está buenísimo. Allá hay una tierra maravillosa. Fluye leche y miel. ¿Y qué dijeron los demás? No, mentira. Hay unos gigantes terribles, nos van a devorar. No, hay una tierra de leche y miel. No, horrible, nos van a matar. No los escuchen a ellos, son gigantes grandísimos. Nos matarán, son grandes. Y entonces otro grupo decía: no nos van a matar, Dios nos va a ayudar.
No se parece mucho a nosotros. Tiempo de angustia terrible, cual nunca fue jamás. Habrá un decreto de muerte, dicen los hermanos, las predicaciones muchas veces en las iglesias. Nos van a perseguir, no vamos a tener que comer. Estaremos sin intercesor. ¿No han visto esa angustia? Estaremos sin intercesor, la persecución terrible, un decreto de muerte. Y este texto, Salmo 16, versículo 8, es maravilloso. Salmo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Otra versión dice, si hubiera colocado al Señor delante de mí, no hubiera sido conmovido. Pero como dejaron de ver a Cristo delante de ellos, fueron estremecidos. La clave entonces para los eventos finales es que no perdamos de vista de que Dios está enfrente de nosotros. Eso es, hermanos, cuando veamos las crisis, cuando veamos todo eso, tenemos que pensar en la cruz, en la victoria, ¿verdad? Todos estos eventos finales, Dios está al control. David, tumbando a su gigante, tumbó un gigante, él le cortó la cabeza y le dijo, yo te voy a hacer esto, te voy a entregar a las aves del campo, y lo cortó. Y el mismo Dios que me ha liberado de las ovejitas, de los lobos, también me va a liberar de este gigante. Y después Jonatán mató a otro gigante. Jonatán también mató a un gigante que tenía 6 dedos. David mató a un gigante, Jonatán mató a un gigante, ¿verdad? Entonces, David, Jonatán, Josué, Caleb, ellos entendían cuál era el secreto de la victoria. Y por eso, hermanos, decimos que Dios está en control en medio de los eventos finales. Por eso Daniel en el capítulo 2, en el versículo 21, dice que Dios es el que quita y pone reyes. Él da dominio, Él extiende al que quiere. Y Dios, dice Daniel capítulo 2, versículo 24, que Dios establecerá un reino eterno. Eso es lo que Dios va a establecer, un reino eterno. O sea, Dios está en control, Él va a establecer un reino. Él quita y pone reyes, Dios está al control. Por eso es que los jóvenes hebreos, cuando se acuerdan que hubo un decreto de muerte, así mismito va a haber un decreto de muerte que lo vamos a estudiar nuevamente esta semana. Habrá un decreto de muerte, o adoras o mueres. Pero algo habían entendido estos jóvenes hebreos, y ellos le dijeron en Daniel, en el capítulo 3, en el versículo 16, le dijeron los jóvenes hebreos, miren lo que ellos habían entendido. Oh rey, nosotros no vamos a defendernos en este asunto, ¿ok? Nosotros no vamos a entrar a defendernos, esto no es un asunto de nosotros. No vamos a adorar ni nos vamos a postrar ante tu imagen. Y tíranos al horno si tú quieres. Porque el Dios que servimos nos va a liberar del horno. Y si no nos libera, también. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, también nos librará. Esa es la misma experiencia que vamos a tener cuando venga el decreto de muerte. Confianza en Dios. Esto nos da una nueva experiencia, hermano. Habrá una imagen de oro. ¿Se acuerdan? Nabucodonosor puso su imagen de oro, que es verdad, y no le gustó la interpretación de Daniel, así que él dice, no toda de oro, como quien dice, esto va a ser eternamente, mi reino va a durar para siempre y ustedes tienen que adorar eso. En otras palabras, hoy va a haber también, en los tiempos modernos, vamos a adorar el símbolo de este hecho, de que Dios no va a reinar para siempre y que hará otro reino. Eso es lo que nos van a obligar a adorar. Pero como Josué y Caleb, hermanos, como David y Jonatán, cuando nosotros hayamos llegado a ese tiempo difícil, ¿verdad, hermanos? Nada podrá impresionarnos. Nada podrá impresionarnos porque hemos estado confiados en Cristo Jesús. Querido hermano, yo te invito en esta noche a que confíes en Dios, a que sepas que Dios está en control, que no importa lo que pase, venga la crisis que sea, venga el momento difícil que sea, tú estás en las manos de Dios. Dios sabe el futuro, vale la pena confiar en Dios, vale la pena entregarse a Dios, hermanos, en esta noche, en esta semana. Entréguese a Dios, decida confiar en Dios, ponga a su familia. Quizás todavía no estamos en los momentos ya de la crisis final, pero cada quien está viviendo su crisis personal. Pongamos esto en práctica y confiemos y caminemos por fe que Cristo está en control de nuestras vidas. Nos va a guiar, nos va a proteger y se va a encargar de nosotros. Él ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Y el mismo que nos libró en el pasado, nos va a librar en el presente y nos va a seguir librando. Gloria a Dios por eso.
Si quieres confiar en Dios, hermanos, ponte de pie en esta noche.